Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Es un gusto poder compartir con ustedes un nuevo episodio. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema súper interesante que estoy seguro que suena con muchos de ustedes. El tema de hoy es más allá del prom. Hoy vamos a escuchar historias reales de transformación de personas como nosotros, profesionales, que están viviendo hoy ya un cambio con la inteligencia artificial y nos contarán su experiencia de cómo lo están viviendo. Así que, bueno, pues me gustaría dar la bienvenida a Juan Vilches y a Rafael Chiroque, quien hoy los tengo como invitados a mi canal. Bienvenidos. Muchas gracias por la Gracias, invitación. Misael. Muchas gracias. Un gusto. No, al contrario, qué gusto. Y bueno, pues antes de arrancar, me gustaría presentarlos, contarles un poco de quién es Juan, de quién es Rafael. Y bueno, pues después ya pues empezaremos a conversar sobre el tema de hoy. Bien, pues Juan Vilches nos acompaña desde Valparaíso de Chile. Juan cuenta con una carrera profesional de alrededor de 15 años, donde se ha desempeñado en una serie de puestos de liderazgo y el más reciente como consultor de productos de TI. Es padre de familia, tiene un hijo, amante de la lectura, del cine y de las actividades al aire libre, un curioso de lo humano y dedica tiempo a aprender e investigar sobre la cuarta revolución industrial, la transformación digital y la ciencia de datos. Es alguien quien se considera un explorador tecnológico, un migrante digital, un aventurero en la computación en la nube y un aprendiz en la inteligencia artificial, quien ya está viviendo los cambios que esta tecnología está impactando en nuestras vidas. Y bueno, a Juan le suena mucho esta frase que dice, estamos biológicamente programados para aprender y no podemos detenernos. Vaya frase para el podcast del día de hoy. Juan, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Misael, y ansioso de poder conversar y contar un poco de cómo estamos viviendo estos procesos acá en la región, principalmente en Chile, y poder contarte en qué es lo que estamos y cómo lo veo yo desde mi perspectiva. Buenísimo. Muchas gracias, Juan, y bienvenido. Y bueno, pues desde Lima, Perú, nos acompaña Rafael Chiquemera. Rafael es ingeniero industrial, especialista en transformación digital, automatización de procesos y gestión de proyectos. Actualmente es coordinador de proyectos al frente de la implementación de soluciones innovadoras como Big Data, inteligencia artificial, CRMs y plataformas de omnicalidad que beneficia a millones de usuarios. Él está certificado como PMP, es Scrum Master y también como Product Owner. Y bueno, pues Juan también, Rafael ha trabajado con equipos de diferentes países como Israel, India, México y Estados Unidos, al igual que América Latina. Y bueno, pues él es de una gran visión colaborativa y ágil centrada en personas, designado como en su organización ha sido designado recientemente como IA Champion y bueno, pues está liderando la adopción responsables de esta tecnología, como la inteligencia artificial generativa. Él es apasionado por conectar la tecnología con propósito y ha liderado iniciativas de bienestar laboral, innovación en experiencia al cliente y formación de talento interno. Y bueno, pues él trae también un proyecto que se llama IntechDeck, donde está buscando compartir distintas herramientas para solucionar problemas complejos que puedan presentarse al nivel profesional, personal, a nivel de proyectos. Rafael, bienvenido.
Gracias, Misael, Juan, un gusto estar acá con los dos y emocionado por ver qué historias podemos compartir hoy. Muchas gracias, Rafael, qué gusto. Y bueno, pues me gustaría arrancar este podcast, la conversación de hoy, pues preguntándoles, quizás un poco filo- filosófico y más allá de temas técnicos y de los prompts que usamos para conversar con la IA. ¿Cuál es su filosofía respecto al uso de la inteligencia artificial? ¿Qué preguntas se hacen antes de realizar una tarea o interactuar con la inteligencia artificial? Juan, me gustaría abrir la conversación contigo y escuchar de tu lado, eh, pues, ¿cuál es tu filosofía? ¿Cómo es cómo llevas a cabo esta parte para conversar con la inteligencia artificial? Sí, claro. Mira, en mi caso particular, como yo tengo un rol asociado a lo que tiene que ver con consultoría de productos TI, me gusta mucho indagar un poco en los proyectos o las cosas que están haciendo nuestros clientes actualmente, en términos de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, cómo ellos la perciben, o por lo menos indagar en las conversaciones que tenemos para levantar oportunidades o levantar necesidades, cómo la están visualizando. Yo creo que una de las cosas que se habla mucho acá, y también hay hartos reportes, que el último, tuvo un reporte de Deloitte hace poco que salió en el diario, que habla de que existe mucha ansiedad, por decirlo así, de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial por todas las compañías, es decir, como que sienten como que tienen que adaptarla rápidamente y desarrollar algo que efectivamente les permita generar una ventaja competitiva dentro del mercado y en donde se desarrollan. Sin embargo, son muy pocas las acciones que pueden o que cuajan, por decirlo así, o que tienen un nivel de penetración dentro de la compañía, sino que son más de carácter experimental. Entonces, yo te puedo decir que lo que ocurre hoy día en términos filosóficos es que la inteligencia artificial, así como en algún momento fue el Big Data, todos hablaban de esto, todos lo quieren, todos que ven que efectivamente es un habilitador tecnológico que les permitiría, obviamente, diferenciarse mucho, pero pocos la entienden. Principalmente porque la ven como lo que es ChatGPT o lo que es los modelos de lenguaje, pero en sí la inteligencia artificial es una disciplina así como la física, la biología. Es una disciplina que en el fondo se divide en muchos otros subcampos y entre ellos está el deep learning, el machine learning. Entonces, hay muchos conceptos que aparecen ahí y dentro de eso está lo que son los lenguajes, los grandes lenguajes. Entonces, la ven como algo interesante, pero siento que no la entienden en profundidad respecto a cómo acoplarlas a sus objetivos de negocio. eh, Ocupan mucho todavía mucha interacción con términos de prompt, pero básicamente yo creo que hay en resumen, es una ansiedad por querer tener capacidades de inteligencia artificial, pero no la entienden en profundidad ni pueden obviamente capitalizarla y hacerla calzar con sus negocios, en sus sistemas productivos, en sus procesos, como que están en esa búsqueda todavía. Claro. Y sabes que, sobre todo, en la mañana estaba leyendo un poco sobre la accesibilidad que hoy se le está dando de estas herramientas o de la inteligencia artificial a, pues, a un gran número de personas. Creo que más de 2.000 millones de personas están activamente usando estos modelos de IA y independientemente del área en la que estés, sean abogados, sean psicólogos, ya no está limitada solo a universidades, laboratorios de experimentación o áreas técnicas, sino hoy ya incluso chicos de 10, 11, 12 años ya están usando la inteligencia artificial para hacer tareas, para hacer ensayos, para hacer algunos proyectos, pero realmente pienso yo que falta esa parte que tú bien dices, ¿no? Entonces, pues creo que debemos replantearnos esa parte y verlo desde otra perspectiva. Pero, Rafael, en tu caso, ¿qué es lo que hace Rafael cuando empieza a utilizar la IA? Dices, hoy la voy a usar, pero
¿Qué mentalidad usas? ¿Qué preguntas te haces como para decir, ah, ok, esto es lo que quiero lograr o la voy a usar de esta forma? Ujú. Cuéntanos. Yo creo que, y va un poco con lo que menciona Juan, siempre la primera pregunta debería ser, ¿qué quieres hacer con la IA? ¿O qué es lo que esperas lograr? Ok, Porque muchas veces cuando aplicamos la IA, cuando uno escucha inteligencia artificial, sobre todo lo que yo he descubierto al menos en el trabajo, es que piensan que la IA es mágica. O sea, piensan que puede hacer absolutamente todo y no se preguntan, al menos dentro del contexto, por ejemplo, de una empresa de tecnología, a qué sistemas me voy a conectar, qué información voy a consumir. Hay un tema de seguridad, hay un tema de información del cliente, hay un tema también de conocimiento, de preparación. Por ejemplo, los ambientes tecnológicos no están listos para que nosotros mismos podamos consumir la IA desde nuestra red interna o de nuestros sistemas. Hay que ir fuera. Entonces, siempre me pregunto para qué lo quiero utilizar. O sea, de hecho, personalmente, la IA a mí me ha ayudado mucho en la vida personal eh, como un uso más lúdico, por ejemplo, utilizando IAs como Suno, por ejemplo, para crear músicas personalizadas para un detalle para mi madre, para mi esposa, para, por ejemplo, Sora, para crear alguna imagen. O sea, tienes que preguntarte qué es lo que quieres lograr con la IA para saber ok. realmente cuál puedes usar y cuál te conviene por encima del ChatGPT, que entiendo que la mayoría de personas actualmente lo utilizan como lo que era Google, ¿no? Le hacen una pregunta y ahí quedó la interacción, ¿no? Entonces, esa creo que es la primera pregunta por la que siempre me gusta empezar. De hecho, y lo que mencionas también, que las empresas, yo creo, la IA está de moda, es un tema que definitivamente todos deberían tocar en algún momento, pero creo que algunas empresas se están quedando atrás. De hecho, que hay muchas personas o los usuarios eh, ya se han disparado en este uso de la IA y de repente tú vienes a la empresa, oye, yo quiero empezar con este caso sencillo de un copilot, quiero empezar con este caso sencillo de analizar la información de una conversación y tienes a alguien que dijo, oye, ya me descargué la base, ya la subí acá, ya analicé acá y ya tengo este modelo automatizado, ¿no? Wow. Y ahí viene la pregunta, ¿qué de seguridad hay? ¿Qué información ha subido? Ahí viene toda una discusión que va más allá, ¿no? No, sin duda, creo que estaba escuchando también que en muchas de las organizaciones el tema de adopción a veces no es tanto por las personas, sino también por el tema, sobre todo en empresas grandes, el tema de la seguridad, ¿no? El hecho de que cualquier persona suba un archivo, información confidencial que después se hace pública, pone en riesgo sin duda a las organizaciones y sé que para muchas organizaciones es un reto el controlar esto y esto a veces también es lo que detiene un poco el tema de la adopción de la IA. Y bueno, pues hace rato comentabas, Rafael, sobre el Suno, Sora. ¿Qué uso le estás dando hoy a la IA? Si puedes compartir un poco sobre quizás algo en lo personal y claro, si tienes algún caso que quieras compartir de manera muy general en el trabajo, cómo lo estás usando, que te ayuda a incrementar tu productividad o a lo mejor a aumentar tu inteligencia, si lo queremos ver así. Bueno, en la parte empresaria con un ejemplo profesional, como te comentaba, creo que los pasos que están dando algunas empresas todavía son muy chicos. Entonces, dentro del trabajo lo que más estamos usando son modelos de lenguaje, tipo un ChatGPT, un Llama, donde más que todo tratamos de usarlo para interpretar los sentimientos de los clientes o poder agilizar el proceso de atención de los clientes. Copilot o un modelo Copilot es lo que normalmente utilizamos para ayudar, por ejemplo, a asesores en el área de atención al cliente. Y modelos o conceptos muy básicos como resúmeme la conversación. Resume la conversación, haz mi respuesta sonar más profesional, hazlo más amigable. O sea, casos de uso muy específicos, ¿no? Y el mayor reto que tenemos ahí justamente es esta discusión. Por ejemplo, ¿no? Si queremos implementar un agente, utilizamos un agente que entrenó un tercero
o tratamos de utilizar un modelo que hayamos entrenado nosotros mismos dentro de nuestra red. Otro caso interesante es, ok, podemos utilizar un copilot, tú puedes hacer tus consultas, puedes crear tus propios agentes, pero no puedes publicarlos porque no se ha comprado la licencia para que tú puedas publicarlo para disponibilizarlo a más personas, ¿no? Entonces, te encuentras con esta barrera y ahí justo el ejemplo que te comentaba, ¿no? La posición de IA Champion lo que busca es eso, generar esta cultura o expandir el conocimiento sobre la IA de manera Claro, claro. responsable. Entonces, yo voy a una reunión con el equipo y de pronto por ahí una persona dice, yo cuando entro a las llamadas, yo ya uso ReadMe AI. Y el equipo de seguridad se agarra los pelos porque dice, pero, o sea, toda la conversación la estás traduciendo y te la estás llevando para otro lado. O alguien dice, no, yo ya descargo las llamadas de los clientes, Claro, las claro. transcribo y las subo a ChatGPT para que me haga un análisis de los sentimientos de las personas o me haga resúmenes, ¿no? Wow. Y entonces, en lo profesional veo que todavía nos falta mucho para poder alcanzar el uso que ya se ha masificado en las personas. En lo personal, me ayuda mucho, sí, a repasar conceptos. Por ejemplo, creo mis propios o personalizo mis propios agentes. Normalmente con ChatGPT es el que más utilizo. Lo entreno, mejoro los prompts con todo lo que puedo para que me sirvan como de asistente de gestión de proyectos. Entonces, si hay veces que hay algún tema, alguna consulta en particular, yo no tengo un background técnico, tengo más un background de ingeniero industrial, más enfocado en procesos y en gestión de proyectos, pero me he tenido o he terminado, mi carrera está yendo más por la parte tecnológica. Entonces, muchas veces Ah, yo mira, tengo qué bueno. este gap con el área técnica, ¿no? Vienen y me hablan en un montón de conceptos que nunca he visto. Ahora, y la inteligencia artificial me facilita mucho, mira, puedo entender más rápido los conceptos y poder seguir avanzando, ¿no? Con el equipo. Claro, claro. Y Es también con la parte perdón, familiar, ¿no? adelante. Sí, no, solo para cerrar, la parte familiar ayuda mucho con detalles que no me hubiera imaginado antes, ¿no? Por ejemplo, Zuno me encanta mucho porque prompts sencillos y te generan unas canciones muy bonitas, por ejemplo, muy personalizadas. Tú puedes poner ahí, yo me acuerdo para el Día de la Madre, hice un prompt para mi mamá con su nombre, nombrando a mi hermana, con ciertas cosas personales y me sacó una balada bellísima que le encantó, ¿no? Entonces, eh, muchas veces cuando escuchas todos los miedos que se tienen con la inteligencia artificial, a fin de cuentas yo digo, son herramientas que Claro, deberías claro. poder utilizar. Lo importante es para qué la quieres. Exacto. Eh, Entiendo que la IA puede ser tan estática como queramos y tan creativa como queramos. Ujú. En tu caso, Juan, de repente cuando estás quizás diseñando algún nuevo servicio o algo que de repente quieres ser un poco más creativo, eh, de repente usas estos modelos para complementar esas ideas y quizás crear un servicio, un producto, o qué uso le estás dando hoy a estas herramientas, Juan, si nos quieres compartir, ya sea en lo personal o en el trabajo. Y claro. Sí, mira, en la parte laboral nosotros tenemos como políticas súper estrictas dentro de la compañía para el uso de inteligencia artificial o de lo que sea. De Claro, hecho, eh, para algunos casos particulares hay desarrollos internos para ciertas actividades de un proceso particular en términos de análisis de documentos. No está prohibido utilizar cualquier modelo de lenguaje, ¿cierto? Que, eh, le solicitemos acción a través de prompt. Y por lo tanto, lo que se hace ahora es pasarlo por un desarrollo interno que tiene un equipo que trabaja en modelos, ¿cómo se llama? En estructurarlo con un dominio en particular y que el dato y los datos que nosotros subamos, que principalmente son confidenciales, producto de cliente, quede obviamente en nuestra infraestructura. Además que en Chile nosotros tenemos como desde 2021 hay una política interna, política de gobierno en términos de inteligencia artificial. Está en las puertas el año 2026, ya se emitió la ley de protección de datos personales y entra en vigencia en diciembre de 2026. Por lo tanto, todas las empresas se están preparando para también estar en cumplimiento con eso.
las empresas que le llaman acá como estratégicas también tienen que tener un nivel de cumplimiento en términos del resguardo de la información. Por lo tanto, hay como un constante cultura de indicarnos que los riesgos que existen o seamos cuidadosos en términos del uso de inteligencia artificial para lo que tiene que ver con la parte profesional en nuestro trabajo, por lo menos donde yo trabajo, que es el mundo de tecnología. En lo Claro, claro, personal, yo utilizo obviamente lo que tiene que ver hoy día lo que es el notebook LM de Google, porque busco que efectivamente poder, a través de fuentes de información, que actúe sobre cierto rol la gente porque está ahí y me entregue algunos insights dentro de la lectura o la documentación que está ahí, o algunos resúmenes que transformo en podcast que después los puedo escuchar. Y así genero básicamente lo que tiene que ver como una consolidación del aprendizaje en términos de las fuentes que leo y otras veces, obviamente, de cosas que no estoy correlacionando en términos de distintas fuentes de información. Y principalmente lo uso porque busco hoy día, por lo general siempre estoy actualizándome en estudios que tienen que ver con Gartner o de McKinsey o Deloitte, lo que sea, y por lo claro, claro. tanto cuando hay cierta información que es súper relevante, le pido que actúe como un rol, ya sea como un control financiero, como un SFO, como un CEO, y que analice el documento para que desde su perspectiva vea cuáles son como los insights que se pueden obtener de ahí para que después, obviamente, cuando yo estoy con algunos clientes, podamos, obviamente, establecer conversaciones que yo le llamo como de calibración entre el negocio y lo que yo quiero decir. Porque básicamente las necesidades de una industria particular no es la misma que tiene la otra, pero por lo tanto hay que abrir conversaciones en términos de poder capturar esa necesidad. Y eso es donde yo obviamente ¿cómo se llama? Me alimento un poco de esto, principalmente de Notebook LM, en términos de información y aprendizaje. Siempre estoy como tratando de entender un poco lo que dicen los papers y que me lo pueda de alguna forma correlacionar o generar coherencia con otras fuentes de información. Eso es básicamente cómo lo hago en los temas personales. Y en lo laboral, obviamente, tenemos las restricciones y Claro, claro. la constante ¿cómo se llama? Comunicación interna que nos dice que efectivamente no podemos ocupar inteligencia artificial de forma eh, como lo hacemos en la vida personal. Y la verdad es que es es un muy buen ejemplo, ¿no? Yo creo que para muchas de las personas que hoy nos están viendo en el canal, eh, les va a sonar mucho este tema y se identifican quizás con lo que hoy están viviendo en sus historias, ¿no? Donde existen ciertas políticas y algunas restricciones por una simple y sencilla razón, ¿no? Que es como lo que ustedes mencionaban, ¿no? El uso responsable, la privacidad y la seguridad de los datos, que también son parte de de la regulación. Porque finalmente todos estos datos, una vez que se suben al modelo, ya están en posesión de estas empresas, ¿no? Entonces también es que, pues, si pensamos en un tema más, más allá de solo subir el archivo, pensando que es una herramienta local, pues el impacto es todavía mayor, ¿no? Pero tomando en cuenta este, la situación en la que muchos de nosotros quizás nos encontramos, el hecho de tener muchas restricciones por parte de nuestras organizaciones, ¿qué marco podríamos nosotros seguir como para, pues, vaya, como que tener un balance, ¿no? Si bien no quedarme fuera de la jugada, porque a lo mejor en mi organización por todas las políticas que hay, que existen, pues quizá yo no pueda ir al ritmo que allá afuera dan pasos agigantados, sobre todo las startups, por ejemplo, ¿no? Pero no sé, ¿a ustedes de repente han pensado en algún tipo de marco o mejor práctica que pudiera impulsar esta transformación con IA y no quedarnos fuera de la jugada? Bueno, por nuestro lado, lo que estamos intentando es algo similar al marco de trabajo ágil, es decir, enfocarnos en el MVP. Saquemos algo muy pequeño y vamos probando. O sea, porque es la ventaja que te da la IA. Prendes el modelo, pruebas un par de semanas, ves los resultados y lo compruebas con el comportamiento normal. De hecho, que
algo que hemos descubierto que se puede hacer, ¿no? Puedes enfocar la IA de dos maneras. Apoyo a tus asesores de ventas, apoyo a la fuerza laboral como un copilot, o analizando al cliente para que te dé la mejor estrategia para el cliente. Entonces, muchas veces creo que la demora, y justamente por las políticas que también menciona Juan, que seguro tenemos el mismo problema por la regulación y la seguridad que se pide, o las prohibiciones que nacen, vienen un poco de ese también a veces desconocimiento de qué es lo que, por ejemplo, ¿no? Algo que yo no sabía es que cuando compras un modelo, por ejemplo, a Microsoft, le compras un modelo, puedes comprar como que tu propio ambiente seguro para que tú entrenes tus Es correcto, modelos, desarrolles tus agentes y no escapan, no se utilizan para entrenar el modelo general de Microsoft o el que usa todo el mundo, ¿no? Entonces, es correcto. Ujú. y como los procesos, por ejemplo, de seguridad o principalmente seguridad de la información, todavía creo no se actualizan lo suficiente con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, ahí es donde hay esa brecha, ¿no? Entonces, lo que hemos descubierto que a nosotros nos funciona es, oye, está bien, no voy a desaparecer a todo el mundo, no voy a poner aquí puro agente virtual, probemos estos pequeños modelos de identifícame el sentimiento de estos 10 clientes. O pongamos este pequeño copilot solo para este grupo de ventas y veamos qué pasa, ¿no? Y lo vamos entrenando por detrás con información controlada de la empresa para ver cómo responden. No, y ese es un buen ejemplo, ¿no? El hecho de usar estos open source. Entiendo que también OpenAI por estar en la batalla de los de esta precisamente por el tema de la seguridad, liberaron su modelo que también corre en una PC y también corre en otros, ya en un ambiente más robusto, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia, pues de cierta manera tienes un ambiente más controlado, ¿no? Aunque después tiene sus implicaciones, porque eh, esos modelos necesitan estar siendo entrenados, haciendo el fine tuning, etcétera, etcétera, para que se vuelvan a actualizar o entrenar. Y me imagino que deben de tener, así como cuando implementas un sistema en producción, pues igual esto es lo mismo, lo pones en producción y alguien tiene que estar dándole dándole el servicio, la parte operativa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues sí, es Sí, buen punto el que mencionas, justo Rafael. ahí, para contarte una anécdota, cuando Adelante. empezamos con la inteligencia artificial, de hecho que quisimos salir con todo, es decir, oye, aquí tenemos muchos asesores que no cierran ventas, implementemos una IA. Y lo primero que empezamos fue con reconocer intenciones del cliente. Obviamente hay que alimentar el modelo. ¿Por qué no avanzó esta iniciativa? Porque para poder alimentar o entrenar a esta gente, necesitabas que alguien se siente a ver las interacciones con los clientes, identificar las frases comunes, las consultas comunes, cuáles serían las respuestas. Entonces, todo este trabajo empezaron a ver de, oye, para yo entrenar este modelo, me voy a demorar un mes, pero luego tengo que estar constantemente teniendo a alguien ahí revisando, revisando. El equipo que lideraba esta iniciativa no tenía los recursos, no tenía el tiempo para hacerlo y lo dejaron. Claro, Y claro. después de un año o 2 años, habrá sido, después de casi año y medio, recién lo están queriendo retomar nuevamente, por ejemplo. Sí, porque creo que ahí el reto es en tener la infraestructura, el presupuesto, el, el talento adecuado con esos skills para dar, ahora sí, por eso le llamaban, creo que el LLM Ops o MLOps, algo así, que un área que nace en esa parte que a lo mejor Juan, tú conoces mejor esa parte que nosotros, pero no sé, Juan, ¿cómo ves esta parte? ¿Cómo llevar este tema no quedarte fuera de la jugada y aun cuando tienes algunas restricciones, estar constantemente transformándote usando estas herramientas? ¿Qué consejo nos compartirías ahí, Juan? Yo creo que uno de lo que se comenta bastante o lo que nosotros interpretamos en términos de lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial de forma responsable es que al final del día la decisión
que se toma respecto a lo que, lo que entrega la inteligencia artificial recae en la persona, netamente eso. O sea, en el fondo, la decisión que uno, o el resumen de la información que te entregó, o el modelo que tú construiste y los resultados que te entregó, obviamente generan un trigger que hay que libera una ejecución de algo, de una acción humana o no humana, por decirlo así. Por lo tanto, siempre está a la mano la supervisión humana respecto a lo que puede estar ocurriendo, ya sea entrenando un modelo o desarrollando un modelo. Ahora, de cierta forma, lo que también tiene mucho peso acá es el tema de la gobernanza de los datos. Acá una estrategia en términos de gobierno de datos, quién es dueño de los datos, dónde están los datos, quién es responsable de estos datos, y tener un seguimiento en términos de que sean precisos, que estén actualizados, que no tengan de alguna forma algún sesgo en términos de eh, que el modelo de alguna forma considere un factor humano que está más cerca obviamente de los temas que tienen que ver con si es de género, de dónde vive, de situaciones que son socioeconómicas o demográficas, que esos factores los esté de alguna forma considerando para generar una predicción determinada frente a una necesidad que puede estar existiendo. Por lo tanto, en ese campo siempre obviamente se produce o se relaciona lo que tiene que ver con el gobierno dato. Nosotros lo tenemos muy instaurado dentro de la compañía, ¿cierto? Hay un área que se encarga de eso, efectivamente, lo que tiene que ver con el gobierno de datos. Y lo otro es que el desarrollo de la inteligencia artificial o de los modelos o de las soluciones, hoy día, por lo menos en Chile, está muy lejos de, digamos así, determinar por decirlo así, una asignación de un derecho social, por ejemplo, que en el fondo sería como algo que estaríamos muy al límite en términos de lo que tiene que ver con la ética. Hoy día solamente estamos desarrollando temas que tienen que ver con el mundo del iOS, porque generalmente estamos tomando datos que están ocurriendo en una plataforma que genera datos temporales y lo estamos metiendo en un modelo para pronosticar o anticipar algún patrón de comportamiento, pero que no repercute en un concepto moral a una persona o a una sociedad o a un grupo o a un... No, estamos súper lejos de que eso ocurra. Todo lo que se ha hecho en términos de experimental, en términos de determinar temas de análisis de visión en términos para determinar si una enfermedad o no, siempre está sujeto a que la última palabra la tenga una persona, que en el fondo, en este caso, un médico o puede ser un analista, que en el fondo el que dice sí, lo que dice acá lo contrarresté contra lo otro que yo tengo, por lo tanto puedo determinar que efectivamente sí o no, pero nunca una respuesta afirme respecto de cualquier cosa que tiene que ver con lo que desarrollan los modelos. Y de hecho, en eso estamos trabajando bastante, por lo menos en lo que tiene que ver con la regulación. Aquí hay un debate en términos de si la regulación afecta o no la inversión. Estamos en un camino en términos de ser una región que va a albergar muchos data centers. Hay una política, de hecho, para lo que tiene que ver con eso, que en el fondo lo que busca es alojar obviamente capacidades para lo que tiene que ver con los modelos. Entonces hay todo un tema de filosófico, por decirlo así, político que se está desarrollando hoy día actualmente, la contingencia respecto a si la normativa que en este momento está discutiéndose políticamente, qué es lo que va a impactar en lo que tiene que ver con la inversión, el desarrollo, si un poco tiene que ver con... En esa discusión estamos hoy día, por decirlo así, y eso de alguna forma también te abre la mente a que, como habíamos conversado anteriormente, hoy día las conversaciones son más filosóficas, más son como del ser humano, así como a dónde queremos llegar, qué estamos permitidos Correcto. hipotecar, cuáles son las cosas, cuáles son los riesgos, a quiénes vamos a impactar, cómo esto esto no se desborde, ese tipo de cosas como que hoy día se conversa en los pasillos, por decirlo así, en términos de la ética en torno a la inteligencia artificial. Lo otro es algo que ya se viene haciendo desde el punto de vista hace rato y solamente se le perfeccionan los modelos en función de distintos atributos, factores que uno va moviendo o tuneando, por decirlo así, y va cambiando la predicción, pero sigue siendo la misma lógica, no tiene impacto obviamente en la vida de las personas. Así que yo creo que en eso estamos acá. Pues
Entiendo que el, el, el 80% de los proyectos de inteligencia artificial, así, inteligencia artificial per se, es el 80% son datos. El Ujú, otro sí, 20 es la integración, la sí, infraestructura, etcétera. Pero exacto, el motor, el combustible, lo que mueve a la IA son los datos. Y es como sí, que el nuevo, el oro o, sí, o el combustible que mueve a la IA son los datos. Entonces, como tú sí, bien decías, hablando de un modelo de inteligencia artificial más local, más regional, que entienda nuestras lenguas, costumbres, temas más culturales de nuestra región. eh, Quizás todavía en algunas universidades, empresas ya quizás estén invirtiendo en esto, pero como tú dices, todavía vamos poco, no sé si decirlo en pañales, pero todavía vamos lentos en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, pues por lo pronto hoy estas empresas como Grok, como Gemini y ChatGPT, y entre otras, pues están aprendiendo de nosotros, ¿no? Están aprendiendo de o sea, sí, po, nosotros sí, y bueno, cada vez son más eficientes, ¿no? Hablas con un modelo de IA hace quizás 3 meses, 6 meses, en el modo de voz, la forma en que hablaba era súper robotizada, no entendía bien los matices, las frases locales. Y hoy, si tú hablas con el modelo y usas la voz, le dices, oye, estoy en México, hablemos en este tono, y te dice, por ejemplo, acá en México, órale, güey, ok, vamos a hablar en buena onda, ¿no? Entonces, ¿no? Ese tipo de cosas ya las aprendió la IA, ¿no? Y las está aprendiendo, pero sería para mí genial tener algo como más local en nuestra zona, en nuestra región. Pues creo que eso también descentralizaría el control de estas organizaciones tecnológicas, ¿no? claramente, claramente tiene que ver con el dominio de la información, es lo que va a generar los grandes cambios sociales que se avecinan, básicamente. Efectivamente. Y bueno, aquí digo, ya que tocabas aquí el tema de los riesgos, la ética y cómo darle el uso adecuado a la IA, ¿qué estrategias están usando, Rafael, el día de hoy para evitar, bueno, primero para darle un uso responsable a estas herramientas, y también cómo evitar la sobredependencia de estas herramientas, que finalmente puede tener un daño cognitivo hacia nosotros como los seres humanos en el uso excesivo de estas herramientas, ¿no? En la mañana escuchaba un tema de, en inglés le llaman psychofanzine, y en español no recuerdo bien el término, pero es aludir, ¿no? Es como halagar a las personas, donde la IA también todo el tiempo te está eh, tratando de complacer en lo que dices, en lugar de darte puntos de vista desde otro ángulo para crear y para, eh, sí, para fomentar la creatividad en tu persona. Entonces, ¿qué, qué, qué qué estrategias técnicas nos compartirías el día de hoy, Rafael, para la audiencia que está hoy también escuchando el canal? Bueno, principalmente recordarles, creo que con lo que mencionaba al inicio de la sesión, creo que la IA se ha vendido tanto como la última frontera del momento, y ya la gente la usa sin dudar sus procesos, ¿no? No es de repente a yo decir desconfiado, pero lo primero que yo diría es, después de preguntarte para qué quieres usar la IA, armar un buen prompt. O sea, justamente el ejemplo que tú das, ¿no? Y la IA
quiere complacerme o solo me responde lo que yo quisiera que me diga en lugar de corregirme, en lugar de hacerme notar dónde podrían estar estas alucinaciones o estos sueños que puede tener la IA, porque hay que recordar, ¿no?, que es un modelo que puede consultar muchas fuentes, pero no necesariamente está validando que la fuente sea la que tú necesitas, la correcta, la más actualizada. Entonces, mi estrategia normal es preguntarme, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el proceso de repente hablando de un modo profesional que más tiempo me toma? ¿Hay algo que puedo automatizar o algo muy simple en lo que lo pueda implementar? Una vez que ya tengo esa respuesta, viene el diseño del prompt, ¿no? Como decía por ahí Juan, creo que lo estaba mencionando un momento, qué rol va a desempeñar, qué respuestas tiene que darme. Y a veces, muchas veces me gusta como decirle, toma solo estas fuentes, fuentes que yo he validado previamente, o sea, justamente para la parte creativa, que sé que mucha gente depende de la IA, incluso a veces escucho unas noticias que ya son un poco más extremas de gente que se enamora de su IA o gente que va un poco más allá. eh, Dentro de tu propio prompt, poner estos controles de solo toma estas fuentes o tú mismo alimentar los documentos que has validado previamente para que la guía te haga un resumen o te pueda ayudar, pero consultando de las fuentes que tú quieres que controle, ¿no? Y darle ejemplos de qué son respuestas correctas, qué son respuestas incorrectas, para más o menos tener este control, ¿no? Y una vez que te da la respuesta, leerla, interpretarla, no solo copiar y pegar o no solo usar lo que te genera, sino ver varias iteraciones, unas dos o tres consultas, hacerle más preguntas o que te haga más preguntas sobre el tema que puedas estar investigando o el uso que le quieras dar. Entonces, porque de esa manera creo que sigues alimentando tu creatividad, o sea, sigues haciendo este ejercicio de pensar y cuestionar y no solo dime algo y lo que tú me des, yo lo voy a aplicar. Creo que esas es un poco las técnicas que utilizo normalmente y que recomendaría, ¿no? ¿Qué propósito? Instrucciones claras y validar lo que se te está generando finalmente. Bueno, pues ahí tienen la recomendación de Rafael. Sin duda son uno de los puntos que hay que tomar en cuenta. Lo que tú mencionabas, creo que el contexto que también uno le da a la IA ayuda un poco con el tema de la alucinación. Si acotamos bien los límites en el modelo o de la conversación en la que estamos teniendo con el modelo, pues eso también evita, ¿no? Las alucinaciones y yo creo que hay muchas técnicas, hay muchos hacks ahí que uno puede usar con estas herramientas para tener mejores respuestas. Juan, ¿qué uso le das a la IA cuando quizás de repente estás un poco creativo o incluso filosófico? ¿Tienes algunas técnicas que nos pudieras compartir ahí cuando queramos estimular el uso de la creatividad de la herramienta o incluso el pensamiento crítico para tener un mejor razonamiento o tener diferentes alternativas para llegar a una solución o buscar soluciones alternas a un problema que estemos viviendo? Sí, claro, o sea, lo primero en términos de lo que uno se enfrenta o cuando va a ocupar una herramienta, un poco lo que decía Rafael, en términos de transformar esa curiosidad en un, digamos así, en un marco que uno tiene que adecuarse para efectivamente interactuar con la inteligencia artificial, en este caso la generativa, básicamente. Acá, por ejemplo, hay lo que siempre, en términos de ingeniería de prompt, ¿cierto? Acá hay un marco que se llama el CoStar, que básicamente es poder primero darle un contexto, darle un objetivo, qué resultado uno quiere obtener, darle un, ¿cómo se llama? Se llama? Un sentido o transmitirle la interacción con los modelos de lenguaje, obviamente, que sean súper específicos, en un contexto, ¿cierto?, determinado y para qué propósito uno lo está, obviamente, consumiendo. Y con eso, de alguna forma, el resultado que entrega que al principio, para los que son más jóvenes, en mi caso, para los niños, pareciera magia, pareciera que efectivamente hay algo súper mágico que está ocurriendo en esas interacciones.
Y es ahí donde uno tiene que de alguna forma auto trabajar, yo digo, lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. En el fondo, si la información que me está entregando el modelo o lo que me está determinando el modelo claramente no tiene por qué ser una verdad absoluta, sino que más un punto de vista o una opinión respecto a fuentes de información. Eso es lo primero que uno tiene que hacerse. Y lo otro que es bastante relevante en términos de lo que es eso, es apoyarse en conversaciones con otras personas respecto a la opinión que puede tener en términos de lo que entregó, obviamente, el modelo, por decirlo así, para contrarrestarlo con algunos elementos que la otra persona puede identificar que podrían tener algunos sesgos, podrían tener algunas cosas que no corresponden o que efectivamente las fuentes de información no son las adecuadas. Y ahí entra mucho de la mano lo que dijo Rafael en términos de cómo uno genera un buen system prompt. Un system prompt para la gente, tú le configuras un buen system prompt a la gente que no se extralimita en términos de ir a buscar cosas que no le estás preguntando, ni que responda de forma, obviamente, con fuentes de información que son fake news, por decirlo así. Claro, Entonces ahí claro. uno obviamente tiene que generar esos controles. Pero creo que básicamente tiene que ver con la capacitación, en la enseñanza que uno puede dar, y cómo se llama, y lo otro es conocer o poder hacerse las preguntas correctas respecto a lo que me está entregando, ¿no? Eso básicamente es como muy términos de lo que tiene que ver con la interacción con la inteligencia artificial. Es una súper buena herramienta para desarrollar ciertas actividades, pero puede transformarse en un dolor de cabeza cuando uno le atribuye ciertas verdades absolutas que no necesariamente lo son. Efectivamente. Efectivamente, Ahí ese tema justo, de verdad absoluta es, es un buen término, porque cuando he escuchado muchas veces que si nos debemos de quedar con la misma primera respuesta que nos da el modelo, creo que ahí va relacionado con lo que tú mencionas. Y bueno, ahorita que ya mencionabas el tema de los pequeños, o de, más que los pequeños jóvenes que están empezando a utilizar estas herramientas, ¿no? O padres que están en ese proceso de ya hablar de la inteligencia artificial en casa con sus hijos, ¿no? De que empiezan a conversar, oye, ¿cómo va tu proyecto, tarea? Y muchos ya empiezan a decir, bueno, yo la estoy usando. Particularmente puedo comentar de un proyecto con el que estoy trabajando. eh, Muchos está enfocado para padres, ¿no? Que tienen hijos en escuela secundaria y preparatoria, que están usando ya esas herramientas y que eh, prácticamente la usan todo el tiempo los chavos para hacer tareas y muchas veces los papás no saben cómo usarla, ¿no? Entonces, creo que lo que ustedes acaban de compartir el día de hoy, Rafael, Juan, es algo que debemos de tomar en cuenta y debemos de verlo con bastante seriedad, porque finalmente los jóvenes son los que empiezan a adoptar estas herramientas y después para ellos se les va a hacer algo súper normal. Entonces, ¿qué es súper normal? ¿Qué es normal para ellos? Quedarse con la primera respuesta, qué preguntas le debo de hacer, cuál es el acercamiento que debo de tener con la herramienta. Es más, creo que desde que voy a hacer la tarea, primero me debo de preguntar, ¿lo puedo hacer yo sin la inteligencia artificial? Creo que esa es la primera pregunta, ¿no? Y hacerlo yo sin la inteligencia artificial, ¿no? Porque creo que en las tareas no se trata de incrementar la productividad, ¿no? Para hacer una tarea, porque luego acá los chavos ya con los modelos de IA lo usan en 5 o 10 minutos terminaron la tarea, ¿no? Entonces, creo que ese son tipos de preguntas que debemos de tener en cuenta y lo que ustedes acaban de comentar es algo bien importante para tanto para los jóvenes como nosotros como padres, ¿no? Cómo llevar ese acompañamiento con los hijos. Entonces, pues no sé si quieran comentar algo adicional para ir cerrando ya la conversación. Hemos tocado temas bien interesantes, pero me gustaría escuchar del lado de ustedes qué consejo, qué
le darían a la audiencia que hoy nos está viendo o escuchando? Y bueno, pues, porque finalmente ese es el objetivo de inteligencia colectiva, compartir historias, experiencias e inspirar a otros a, pues, quizás adoptar esas herramientas o mejorar lo que ya están haciendo. Bueno, yo tendría dos consejos, siguiendo principalmente uno que mencionaba Juan, que es qué es un buen uso de la IA. Un caso que escuchaba mucho es que hay personas que le hacen consultas médicas a la Oh, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque viste un artículo, una noticia que dice que la IA detectó algo antes que el doctor humano y ya todo el mundo la usan de recetario, por ejemplo. Entonces, mi primer consejo sería ese, recordar que es una herramienta que tiene que aprender, que te puede responder cualquier cosa y en todo caso, para esos usos que pueden tener incluso un daño con la salud, lo que decía Juan, conversar con otras personas. Oye, ¿quieres usar la IA para tu seguimiento histórico de medicina, para ver de repente algunas preguntas que puedas hacerle a tu doctor? Muy bien, pero no lo vas a usar para reemplazar al doctor, por ejemplo. Entonces, ese es como que un consejo que quisiera darle a las personas, reforzando él, es una herramienta que tienes que saber para qué la quieres utilizar. No es un ente mágico, ¿no? Y para las personas que recién están entrando al mundo de la IA, lo que diría es, no tienen que abrumarse ni ser expertos, porque hay demasiadas herramientas, hay demasiada información en el mercado. Empiecen con cosas muy sencillas. ¿Qué cosa de tu día a día podrías automatizar? ¿Qué cosa de tu día a día te toma mucho tiempo y de repente con la IA te puede ayudar como buscar información, trabajar algunos resúmenes, justamente para que te ayude, ¿no? Y tener esa curiosidad y estar abierto al cambio. Y así vas a ir descubriendo distintas herramientas fuera de ChatGPT, fuera de Llama, fuera de todos los modelos que se utilizan ahorita, básicamente como se utilizaba Google hace unos años. Y yo creo que van a poder mantenerse con la tendencia de ahora. Rafael, muchísimas gracias por eh, tu consejo. Espero que eh, ahí está el consejo para todos los que nos están viendo. Escuchen ahí los tips de Rafael, que ya también tiene un buen rato interactuando con estos modelos de IA y pues gracias, Rafael. Juan, cuéntanos, ¿qué, con qué nos quedamos nosotros como la audiencia y de tu experiencia, Juan? Eh, Eh, cuéntanos. le- bueno, la inteligencia artificial no es una bala de plata, no soluciona todo, absolutamente no soluciona todo. Hay temas que son súper, en términos laborales, hay temas que son culturales, de procesos, que son más higiénicos que implementar una inteligencia artificial. Eso ténganlo por seguro que va a ser así. Y lo segundo es que los modelos de inteligencia artificial son solo una aproximación a algo que nosotros creemos que es real, pero que no son solo eso, son aproximaciones. Te va a entregar un resultado que se va a aproximar a algo que tú observaste, que eso obviamente son los datos que obviamente uno recopila. Por lo tanto, l- intrínsecamente el hecho de que los humanos desarrollemos modelos sobre lo que nosotros observamos, automáticamente tiene sesgo, hay errores. Así que todo Bueno, lo que ustedes desarrollen en términos de modelos de inteligencia artificial, los que busquen, experimenten, hagan, prueben, lo que sea, es una aproximación, no refleja la realidad. Eso. no existe. Y como bien dices, ¿no? Creo que el tema de los sesgos, creo que por naturaleza nosotros como los seres humanos, eh, por naturaleza tenemos favoritismo a ciertas cosas, nos identificamos con ciertas cosas, tenemos sesgos, ¿no? Entonces, la IA aprende de nosotros. Aquí el tema es que después de que aprenda de nosotros, ¿qué sigue, no? ¿Cuál sería la siguiente etapa de la IA, la inteligencia artificial generativa o la superinteligencia artificial generativa? ¿Y cómo
o si nosotros vamos a tener la capacidad o hasta qué punto nosotros tendremos la capacidad para evolucionar con estas herramientas, ¿no? De repente Esa cuando es se la fusionen gran pregunta. Mm. con un computador cuántico, ahí de repente ya nos dejará la IA detrás. Pues sí, sin duda. Juan, Sí, no, no se sabe, no se sabe. O sea, No se sabe, claro. o sea, hoy día estoy como un poco intentando no estar tan abrumado en términos de información. Todos los días sale información sumamente, unos papers que parecen ser de casi como una película de ciencia ficción, pero está ocurriendo. Son papers que están haciendo las universidades, sobre todo lo que tiene que ver con las interacciones Mm. entre agentes, que los agentes negocian, que los agentes deciden, dos agentes juegan y llegan a un resultado, o dos agentes negocian el precio de algo. Entonces, hay un montón de temas de experimentación que se está haciendo en torno a lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, ¿cierto? Así que yo estoy como un poco desabrumándome un poco y consumiendo no tanta información porque obviamente me queda como un poquito medio mareado. Y lo que yo estoy como de una forma buscando en términos más humanos, por decirlo así, es como prepararme en un entorno casi de ciencia ficción que se ve como demasiado cerca y por lo tanto eh, no perder la capacidad de sorprenderme y obviamente estar al tanto de las cosas que están sucediendo y adaptándome y constantemente ir estudiando, actualizando la información y compartiendo conocimiento, hablando con otras personas que no piensan igual que yo, que eso es súper importante. Júntate con personas que no piensan igual que tú, porque la verdad es como el salvavidas que tenemos de aquí a un tiempo más cuando la inteligencia artificial ya permee muchas capas sociales que no sabemos qué va a suceder. no, y Sí, sabes que, ahí. Disculpa, Misael. sí, Disculpa. eh, no, digo, no me gustaría perder el hilo del tema que pone en la mesa Juan. Eh, yo estaba leyendo un reporte entre todos los que publican, pero el World Economic Forum publicó un reporte, si no mal recuerdo, en enero de este año, donde decía que las competencias, habilidades que van a tener mayor demanda para el 2030 son las habilidades humanas que tengan que ver con natamente del ser humano, ¿no? Más que habilidades técnicas, etcétera, es esas habilidades de control emocional, comunicación, liderazgo. Muchas de estas habilidades son las que van a perdurar y son las que van a tener mayor demanda, ¿no? Para el 2030. Es lo que se ve. Pero como dicen ustedes, no hay una receta y nadie sabe qué va a pasar más adelante. Pero, Rafael, ¿querías comentar algo? No, si yo más bien, yo voy por el otro camino, yo creo que me mantengo un poco escéptico con la IA porque sigo pensando que es la herramienta de moda, pero conforme se ha masificado, más bien he visto cierta tendencia a, oye, yo no quiero hablar con un agente virtual, yo quiero hablar con una persona. Y creo que probablemente, y sobre todo para la gente que está asustada con a veces este futuro distópico que se pinta con que la IA va a quitar trabajos o va a desaparecer, yo creo que va a llegar un punto en que va a estar tan masificado que se va a volver a valorar más el trabajo humano. Es decir, ya hubo una vez creo que pasó con las películas en Hollywood, que iban a empezar a abortar escritores y los iban a reemplazar con IA porque era más barato probablemente. Pero yo creo que más bien a un futuro vas a tener, tengo una producción con inteligencia artificial, tengo una producción humana y cada uno le va a dar su valor. O sea, yo pienso que la tendencia va a ser esa, va a ser una masificación tan grande que probablemente nuestras estructuras como sociedad se van a nivelar y van a decir, oye, voy a empezar a poner más controles para ver que los papeles, los papers que me entreguen, las tareas no tengan la marca de agua de IA, que no vengan generados con IA. Entonces, probablemente se vuelva una herramienta más, pero no tan distópico como aparenta, ¿no? Incluso ahorita va a reemplazar agentes de call centers, de llamadas. Entonces diría que las personas vamos con precaución nomás, sin asustarse mucho por lo que puede venir en el futuro.
No, personalmente yo, aun cuando eh, toda mi carrera he estado muy sumergido con el tema tecnológico, eh, no me siento bien, no me gusta hablar con un bot cuando tengo un problema y sé que me está hablando un bot, entonces así como que quítate, quiero hablar con alguien que me resuelva el problema, ¿no? Entonces, imagínate las personas que no tienen tanto contacto con la tecnología, alguien que está en un problema y tiene que subirse al avión por un tema de salud o personal y que un bot está ahí tratando de fingir ser humano y en una situación de crisis, olvídate, es algo complicadísimo. Entonces, pero bueno. Pues nada, no sé si ustedes quieren cerrar con algo, estimado Juan, Rafael, la verdad es que he disfrutado mucho esta conversación con ustedes, ha sido una conversación súper interesante y bueno, pues para los que nos están viendo, espero que les haya gustado esta conversación y pues si es de valor para ustedes, compártanlo, denle like y comenten ahí en el canal. Juan, Rafael, ¿algo adicional antes de cerrar? Muchas gracias por la invitación, muy amena la conversación. Este tema obviamente es muy más profundo. Así que, nada, agradecido también de conocer a Rafael y su experiencia. Y nada, eso, súper agradecido. Igualmente, Juan, un gusto, Misad, y gracias por la invitación. Me gustó que por ahí nos volvimos filosóficos con la conversación que normalmente se asocia con temas tecnológicos. Y lo único que les podría decir o dejar a tu audiencia es que la IA puede ser la tecnología más humana, pero si la utilizamos con un propósito en particular. Súper. Pues muchísimas gracias a todos y les mando un fuerte abrazo. Excelente noche y saludos hasta Lima y hasta Valparaíso. Hasta la próxima. Hasta la próxima, cuídense. Chao, chao.